En la conferencia de hoy, el presidente Andrés Manuel López Obrador. Pues el día de hoy vamos a informar al pueblo de México sobre el plan de producción de petróleo, le llaman el plan de negocios. El día de hoy el presidente informa sobre el plan de negocios de la producción de petróleo aprobado el día de ayer para dar a conocer cómo se está rescatando la industria petrolera. Después del fracaso de la llamada reforma energética, engañaron diciendo que llegaría mucha inversión extranjera y nacional privada para aumentar la producción logrando 3 millones de barriles diarios. Esto no ocurrió y al contrario, se cayó la producción de petróleo, lo mismo que la producción de gasolinas y la industria petroquímica nacional. El saldo es una industria petrolera en ruinas y el riesgo de una crisis mayor por la caída hasta 1.650.000 barriles con tendencia a la baja. Con este plan de rescate que en esencia consiste en el apoyo a Pemex con presupuesto y reducción de impuestos en los primeros 3 años de gobierno y los últimos 3 años del sexenio contribuirá para el desarrollo de México. Sembrar el petróleo es el plan. De los 107 contratos entregados por Pemex, no han invertido para la extracción de petróleo y solo 2 prevén una producción para fin de año. El próximo 27 de julio se realizará en el Centro Cultural Los Pinos la subasta de alhajas decomisadas. Hay ya 800.000 jóvenes trabajando en el programa Jóvenes Emprendiendo el Futuro y 200.000 campesinos en el programa Sembrando Vida. Plan de negocios de Pemex. El día de ayer se aprobó este plan para Pemex de manera conjunta por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la CFE, el Consejo de Pemex y asesores externos. El plan muestra la nueva visión estratégica y de desarrollo económico. Después del análisis del estado actual con una tendencia a la baja en la producción de crudo, se ha logrado detener ya la caída y se presenta un ligero crecimiento. Se reajusta la inversión y la exploración de aguas someras y terrestres luego del fracaso que representó la explotación en aguas profundas, que propició también la disminución en la producción de gasolinas. La deuda de Pemex se duplicó de 2013 a 2016, pasando de 1 billón a 2 billones de pesos, provocado principalmente por la carga fiscal. Con este plan apoyará la carga fiscal que le permitirá liberar recursos para invertir y lograr un aumento en la producción de petróleo. 3 años le tomará a Pemex su recuperación. Una importante inversión será lo destinado a la refinería en Dos Bocas. Se proyecta un incremento de 2.497 millones de barriles para 2024 y 2.802 millones de barriles en 2030. La inversión privada está considerada en este plan de negocios en la participación de explotación de pozos petroleros. Sindicato de Pemex. Los trabajadores sindicalizados colaboran con los planes de desarrollo del gobierno federal. El sindicato no forma parte del Consejo de Pemex y no participó en la aprobación. Se trabaja de manera conjunta con el personal de Pemex y se reflejará con la mejora de sus salarios y prestaciones. Los ajustes se realizan en los altos mandos de Pemex y del gobierno, para finalizar con los lujos de altos funcionarios, incluyendo a los del sindicato en Pemex. Autodefensas en tierra caliente. Recordar que todos debemos de actuar con rectitud y apegarnos a la ley. Al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie. El actuar de toda la población se debe apegar a la ley y apegado a derecho. El gobierno federal tiene la obligación de proveer la seguridad. No está de acuerdo el presidente con la función de las autodefensas. Llama a no hacer juicios temerarios y convoca a toda la población a aportar lo que les corresponde para transitar a la paz y a la mejora del país. Fobaproa. Ese es otro elemento de prueba del fracaso rotundo de la política neoliberal. Después de la generación de una crisis, se plantea el rescate con dinero público a bancos y empresas, y se estima un costo de 110.000 millones de pesos, según informó inicialmente Cedillo. A la fecha son más de 2 billones la deuda del Fobaproa. Cada año se destinan del presupuesto 50.000 millones para el pago de intereses. Se convirtieron deudas privadas en deudas públicas. Es un expediente abierto para que nunca más sucedan estas cosas. Es un ejemplo claro del saqueo y robo que se generó durante el periodo neoliberal. Actualmente no se ha incrementado la deuda de México en la presente administración.
Asignaciones directas. Los contratos otorgados de manera directa se verifican y en caso de no cumplir se castigará de acuerdo a la ley. Lo importante es que el gobierno no protege a nadie y no habrá impunidad para nadie. Es un cambio total el de este gobierno. No se tolera la corrupción. Para no hacer juicios sumarios hay que esperar el resultado de la investigación. Calificadoras y Pemex. No vieron nada, se quedaron callados cuando estaban saqueando a Pemex y lo calificaban o calificaban a la empresa muy bien. No se espera ninguna reacción de las calificadoras con estas acciones. Siempre han actuado de manera tendenciosa. Se califica a Pemex de manera distinta cuando se acercaba a la quiebra con el aumento de la deuda al doble, cayendo la producción y le otorgaron una mejor calificación. Y ahora que se está rescatando a Pemex, bajan la calificación. Es una operación neoliberal. No saben cómo enfrentar la nueva realidad posneoliberal y piensan que con mentiras mantendrán al viejo régimen corrupto o que lograrán un cambio en la política del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Reitera que esto no pasará. Muchas gracias. Mañana. Ya estás informado. No olvides darle like a este video, comparte y suscríbete a Escucha Diario. La conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador en 5 minutos o menos.